25 años en pantalla, un contenido que ha conquistado, ha deslumbrado, ha sorprendido y ha espantado a mucha gente, ¿no? Que para verlo en la casa de un pariente, para verlo frente a un televisor, tranquilo en tu casa, todo fenómeno. Ahora, ¿qué pasa cuando vos sos partícipe del contenido que están mostrando? ¿Qué pasa cuando te muestran, te dicen que estás con el rey Midas y en realidad estás con el peor de los mendigos? ¿Qué pasa cuando te cuentan que estamos en presencia de un modelo y el modelo en realidad es un actor porno? Te van cambiando, te van haciendo presentaciones brillantes, maravillosas, que después resulta que los Reyes Magos terminan siendo Satanás, Barrabás y también Al Capone. Eso es lo que un poco nos pasa con los personajes de Gran Hermano. Eso es lo que nos pasa cuando entramos a escarbar, investigar y a profundizar con cada uno de ellos. Dejo abierto el juego, pero voy a presentar primero a la mesa. Cora de Barbieri, Nora Brioso, Nilda Sarli, estoy con Pablo Layus y estoy con el desembarco de Celia Antonini para analizar toda la parte psicológica de estos personajes y además alguien que sabe y mucho del mundo del espectáculo, pero también de leyes porque es abogado, pero también de manejar personajes que viven en el medio de la fama y que muchas veces no saben manejarla. Termina de editar este libro, el manager Jorge Sonsini, que nos acompaña también. Está abierto el juego, a la cancha. Contabas y enumerabas, ¿no?, de lo que te puede provocar un programa como el de Gran Hermano. Hay que sumarle un factor que en los últimos tiempos ha empezado a marcar una diferencia que tiene que ver con la cantidad y las distintas sucesiones de los distintos Gran Hermanos. Antes, una fama que obtenía uno de los programas, una de las personas que participaba, tenía un tiempo de duración de hasta un año. Hoy, prácticamente es hasta que comienza el otro. Y el otro comienza cada vez más rápido. Entonces, si hoy haces un juego de memoria, y hoy haces un juego de memoria, no sabes ni en qué lugar estuvo el programa, ni cuál fue su función, lo perdés por la cantidad que hay. Y obviamente que eso, a cada uno de ellos que entra a ese lugar para buscar fama, se le va en muy poquito tiempo. Yo creo que también el tema del fanatismo ha cambiado durante estos años. Antes el público se involucraba mucho con aquel participante que seguía, que admiraba o que realmente quería que llegara a ganar. Caso, por ejemplo, Tamara Paganini. Tamara, para salir a la calle tenía que ponerse peluca, disfrazarse, para que la gente no... Vestirse no de varón, pegara, me dijo a mí un día. Para que la gente no le gritara, para que no pasara un mal momento, digo. Hoy en día me da la sensación que esos fanatismos no son tan extremos como en aquella época o en los primeros Gran Hermano. También es todo más fugaz, ¿no? Una cosita que hoy lo escuchaba a Santiago del Moro en la radio, contaba que estuvo viendo los 25 años de Gran Hermano y dice el tiempo que antes llevaba cada participante, cada presentación, y dice que ahora hay que ser fuerte, efímero, dice también es para las redes y todo es muchísimo más rápido. El tiempo ha cambiado, claro. Perdón, el tiempo ha cambiado y es verdad lo que dice Corita. Cuando uno ve un programa durante mucho tiempo, ese impacto que tiene un programa en un primer momento se va perdiendo. Uno se va acostumbrando al formato y ya no le genera ese impacto. Claro. Sobre todo por eso creo que cuando también son seleccionados los participantes de Gran Hermano, ya muchos en esta generación dorada, que así la llaman, vienen con un back muy fuerte. O sea, están a punto de romperse. Ellos no lo saben y van por esa fama. Pero acá tiene que ser tan efectivo, tan fuerte, tan de alto impacto lo que sucede en el programa, que el riesgo es mucho mayor que lo que pasaba antes. Lo que pasa es que a mí me da la impresión como que no tienen conciencia qué es lo que hipotecan. Claro, no. Cuando están ingresando, uno entra a un pacto con el diablo, porque vamos de lo que es la locura, lo que son las depresiones, los estados psicológicos distintos y hasta la muerte. Vamos a ver y a recordar el caso más extremo, el de Rocío Gancedo, una integrante de Gran Hermano que fue popular en su momento, pero que también terminó pagando con su propia vida porque se termina suicidando cuando elige como salida el balcón de su casa, cuando había tenido una previa que mucha gente no supo leer, no supo descubrir, pero vamos a recordar el tema, así lo tratamos en esta mesa. Dale, Rocío Gancedo. ¿Querés irte voluntariamente de la casa? Sí. Pasa que no sé, muy salvaje todo esto para mí.
No, pensé que me lo iba a bancar, pero no puedo bancármelo. Y no quiero ni estar afuera, ni presenciar la gala, ni presenciar el debate, ni nada. Quiero que se termine Gran Hermano para mí. Ya. Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we would meet again some sunny day? Entonces ahora le dije, ¿qué nueva, flaca? Yo no le hago un carajo porque me voy de la casa, nena, ni hoy ni mañana, le dije. Y te juro que vienen a esta a decirme y la pongo, porque total yo me voy de la casa, me chupo un huevo. Vení, no va a poner nadie, vení tranquila, dale, boludo. Me chupo un huevo, ojalá que entre, estoy esperando. ¿Los nervios que tenés, boludo? Quiero ir, boludo. Siento ataque de pánico, no puedo todo así cerrado. Ro, estamos acá nosotros, escuchame. Ro, hey, respira tranquilo. Ro, está todo bien, Ro. ¿Me escuchás? Ro. Respira tranquilo. Pero no lloré. Ya está, si ahora te van a llamar a psicólogo. Ro, respira tranquilo. Ro, respira tranquilo. Ro. Pasa una energía grande. No se puede respirar en este clima, en este ambiente, no se puede respirar, boludo. Yo Tranquila. no puedo estar así. Ro, no pienses más, Ro. No puedo, Cristian, te juro que no puedo, boludo. En mi cabeza antes que nada. No puedo, no me importa la plata, no me importa nada. Yo la plata la voy a hacer, boludo. Bueno, tranquilo, por eso no pienses. Yo la voy a hacer. Pregunto, ¿no? Tenemos aquí con nosotros a Jorge Sonsini, que en ese momento eras el manager Exacto. de Rocío Gancedo. ¿No había manera de sacarla de la casa? ¿Por qué siguió permaneciendo en un lugar insalubre? Bueno, salió en 13 días. Claro. Fue la primera que salió en esa emisión. Y ¿Por decisión o por elección de...? por elección del público, pero lo que le pasó es eso, que llegó y estaba en brote permanente. Y Estuvo 13 días solamente. claro, 13 días. 13 Ella después días vuelve a porque entrar. 2010 Ella no estamos vuelve a entrar y después creo que hay como pide en algún salir. momento hay un movimiento. Claro, ella pero vuelve a entrar y no- después pide salir desesperadamente. Mirá, yo te digo, me cuesta hablar porque obviamente nosotros coincidimos en un programa justamente en la fecha de su Es verdad. suicidio, en Pamela David, Sí. que ahí hoy estoy un poquito más fuerte, ahí estuve lagrimeando, pero te cuento que a mí me tocó participar de su internación y lo que hizo Luis Romero, el psicólogo y psiquiatra de la Clínica Argos, es hacerme participar de la terapia de ella. Porque decía que ella elegía en mí, como me pasó con otras internaciones, el control. Es decir, veían un padre de 4 hijos con un aparente orden y ellos sentían que eran el caos total. Pero lo más duro que me pasó en una de esas sesiones fue que ella le pregunta a Luis Romero, estábamos yo, el hermano de ella, que también es una víctima. Ella hablaba mucho del abuso sexual intrafamiliar. Estamos hablando que 28 años después el abuso sexual siguió causando estragos. Y le preguntó a Luis Romero, delante mío, si ella era trastorno límite de personalidad. Ella ya lo sabía antes de entrar a la casa de Gran Hermano. Supongo que los psicólogos, cuando le hicieron la admisión, lo debían saber, porque te preguntan qué es lo que tomás. Si vos tomás una quetiapina, obviamente que es para trastorno bipolar o para esquizofrenia o para lo que fuera, sin ser obviamente ni psicólogo ni perito. Y me acuerdo que era tan dura la respuesta que tenía que dar el psiquiatra, el director de la clínica, que le dijo: mira, en este momento estás golpeando la puertita. Y ella es como que apoyó su cabeza en mí y dijo: bueno, quizás dejo de golpear esa puerta. Y es más, lo que lográbamos en ese orden era que cuando estaba internada, un viernes saliese, tenía que salir conmigo y yo tenía que llevarla de nuevo el lunes. Claro. Y cumplía. Pero después de Sí. un tiempo deja ese tratamiento, se va de esa clínica, Sí. pasa a trabajar Ahora, con no otra quiero estructura avanzar, psicológica. no quiero avanzar y me quiero quedar ahí, Jorge, y preguntarle a Celia si una persona con estas características que está contando Jorge, de personalidad y de las características que tenía Rocío, estaba en condiciones de entrar a una casa con ese juego, ¿no?
Con un diagnóstico de un TLP, un trastorno límite de personalidad, no. Porque el aislamiento, que lo vimos en la pandemia inclusive, el aislamiento hace que algunas patologías, algunas enfermedades y algunos desequilibrios se agraven, se pongan peor. Hay un riesgo en el trastorno límite de personalidad que es el intento de suicidio. Entonces, estar en una situación de tensión con gente aislada y con un equilibrio muy precario como tiene el trastorno. No es un ataque de pánico. ¿Qué sería un trastorno límite de personalidad? El trastorno límite de personalidad es mucho más importante, sí, es difícil, hay una dificultad en la relación con los otros, es todo muy intenso, tienen mucho miedo a ser abandonados, tienen mucho miedo... Celia, esto que vos estás describiendo, ¿se da cuenta cualquier especialista? No, tiene que hacerle una... O sea, en la entrevista hay una cantidad de... O sea, uno puede ver... descartar en una entrevista las grandes patologías o las grandes enfermedades que pueden llevar a un paciente a desequilibrarse. Sí. Eso lo pueden hacer con estudios determinados, donde pueden ver el trastorno límite de personalidad, trastornos psicóticos, diferentes cosas. Pero en un casting de Gran Hermano, bueno, digo, ¿lo podés ver eso? Si le hacen los estudios, sí, si no, no. Por la medicación que estaba tomando. No solamente por la medicación que estaba tomando, porque la medicación que estaba tomando también hoy se utiliza para casos de personas que a lo mejor no están bien, pero no tienen trastorno. Sí, pero perdón, pero yo lo que vi recién es que en el descargo que estaba haciendo, Rocío estaba pidiendo a gritos salir ya. Ayuda. Ayuda. Y lo más que me llama la atención, por eso decía como un trastorno de ansiedad. ¿Cómo entra por un lado? Pero y después, ¿por qué no sale? No, y por lo que estábamos viendo fue, digamos, todos lo vimos, estaba en televisión esto que acabamos de ver. Sale justamente porque tiene diferentes brotes. Y obviamente llega un momento que inclusive no podía mostrar lo bueno de ella, sino que mostraba el dolor. Al mostrar el dolor, la gente termina diciendo, bueno, esta es todo el día, es ahora, ese dolor termina siendo un espectáculo. La quitamos. Pero por algo la descargó. El público no puede cobijarla. Estamos viendo que ese dolor termina siendo un espectáculo inmaterial para un programa. Claro. Vos Celia, cuando estabas viendo recién las imágenes que el archivo de acá de secretos muy bien lo encuentra y lo pone, digo, ¿qué te pasa a vos como profesional cuando ves a alguien en ese estado? Es que tiene un altísimo nivel de sufrimiento, eso es lo que yo veo. Claro. A ver, nosotros podemos determinar, una persona puede sentirse mal, puede llorar, pero hay un determinado nivel de sufrimiento que puede tolerar y que puede seguir adelante. Sí, hay dolores. En ella no, lo que se veía era cómo se iba desarmando y que no tiene la estructura necesaria personal para poder volver a armarse. Hay un audio, que lo pueden ver todos en mi canal de YouTube, que justamente porque tenía que ver con su vitalidad laboral, el director de la clínica deja que ese audio se ponga. Es una charla que tiene conmigo y habla justamente del sufrimiento de lo que es el abuso sexual infantil, porque ella habla del abuso sexual en su infancia, creo que eran 7, 8 años. ¿Y ella lo contó? Ese audio lo han puesto en diferentes universidades para que se entienda que el flagelo del abuso sexual infantil, aún 28 años después, causa estragos. Y en el caso de Rocío, al haberse quitado la vida... Cuando ella entra a la casa, ¿cuenta todas estas situaciones? ¿Lo sabían? Porque todos sabemos que el reality busca potenciar lo bueno y lo malo de cada persona. Y en este caso, obviamente, lo que ella estaba haciendo... uno no estuvo, no sabemos qué contó y qué no contó, y también sus ansias de entrar, que pudo haber ocultado. Pero en las ansias de entrar, ella lo dice ahí, voy a ganar plata por otro lado, o sea, voy a poder resolver mi situación. Estaba arrepentida, se quería ir, podía respirar. Para que sepamos el rigor y la profundidad, ¿no?, de lo que puede ser la mente adentro de un cuerpo, vamos a ver una entrevista que allá por la época la realizaron en Intrusos. ¿Qué fue lo que dijo Rocío del abuso sexual? Lo vemos. ¿La muerte de tu viejo te desestabilizó? Sí. Emocionalmente, psíquicamente. Sí, me pateó el tablero mal. Me pateó el tablero, sí, porque empecé a removerme cosas de la infancia. El tema de tu vieja. El tema de mi vieja, sí. Yo no quiero pensar que mi vieja es una mala persona, porque no creo que hay personas buenas, personas malas. Se equivocó, qué sé yo, se equivocó en un montón de cosas y no vengo acá a sentarme a hablar mal de mi mamá porque eso hablaría mal de mí también, o sea... Pero estás siendo como generosa porque hablas de equivocación y hay unos audios tuyos donde hablas de abuso. Mi mamá no abusó de mí. No. No, de pero eso... digamos que
permitió. Lo facilitó. El tema fue así. Yo tenía 6 años. Hasta los 6 fui inocente. Y el tema del abuso me vino cuando mi papá murió. No sé por qué, Jorge, no me preguntes por qué se me vino a los 6. O sea, cuando falleció mi papá. Se ve que me removió tanto dolor. Vos tenías todo eso tapado. Guardado. Y una vida que no me trató bien. La calle, la noche, conocer gente. O sea, con una mamá más o menos ausente y un papá que lo único que hacía era ser hostigado, dejar plata e irse a dormir. Pero recién dijiste, hasta los 6 años fui inocente. Sí, A porque... los 6 años son todos inocentes. Pero, Sí, ¿qué te parece? Pero Pero ¿por ahí- qué hasta ese es el límite de la inocencia? porque abusaron de mí. A los 6 años. Sí. Bueno, Más claro. esto Fuerte, el abuso está fuertísimo. considerado un estrés postraumático, puede durar toda la vida, puede no acordarse en el resto de la vida o puede sí acordarse o tener algún disparador que se llama un flashback, que en algún momento por alguna causa se le despierta. Cuando se habla de este tema, a mí me ha pasado en el consultorio, de que venga gente que me diga, te escuché y recién ahí me acordé y hacía 50 años que le había pasado. Mirá, Sí, hay algo Celia, que queda en el sí. subconsciente. Celia, ¿sabes que Exactamente, sí. después de este Inconsciente. caso se hicieron muchos estudios? Sí. Hay un estudio psicológico muy fuerte donde habla después de este caso y de lo que había pasado en el hermano, de el casting de la fragilidad. Se le cuestiona al programa el hacer casting psicológico no exhaustivos, ¿no? Claro, muy light. Muy light, Claro. y buscando perfiles vulnerables, ¿no? Que rendían más en cámara. El abandono post-reality, que una vez que el contrato termine, el participante que hace funcionar el rating, lo abandonan prácticamente a su suerte. Y el estigma de ser ex gran hermano. Para ser mucho un ex gran hermano es una etiqueta difícil de borrar y que profundiza algunos problemas como los que venía trayendo, que Rocío cuenta. De repente se empezó a recordar traumas que tenía guardado en su infancia y le explotó todo. Y no solo son temas que tienen que ver con la salud mental, porque más allá de las carencias con las que llegan a los realities, a todos los realities, hay cuestiones familiares que son tremendas. El tema del abuso, ¿por qué ella le aflora estando dentro de la casa? ¿Por qué es algo que cuando estás encerrado te puede venir, No, es un no, pensamiento? ¿Por qué sucede? No está relacionado con No eso. está relacionado con eso. ¿Pero no está tampoco hay- relacionado con la base del programa, que es llevarte al extremo lo bueno y lo malo en tu vida? El programa sí, ahora que ella lo haya recordado en ese momento, no, y lo que quiero dejar claro es que no, cada persona que está en un estado de vulnerabilidad va a recordar un abuso pasado, Claro, sí. o sea, no está unido. El recordar el abuso puede ser en cualquier momento por cualquier disparador. Claro. Como el ocurrió estado ahí. de Como ocurrió en el Puede programa ser con un- Jorge, bueno. yo estaba detrás de cámara y cuando termina, estaba Marcela Tauro, todo, viene, se toma de un abrazo conmigo, pero después se toma de un abrazo cada pidiendo uno. el cobijo de cada uno de los Mirá. camarógrafos, con Ah, como todo. un Porque estaba desamparo. Morena Real trabajando en la Es un producción de desamparo. él en ese Celia, momento. te consulto, digo, esta situación que le estamos viendo en Rocío, ¿no? ¿Qué le suma el encierro a lo que ella ya traía? El encierro, la exposición, la expectativa, la presión que ella siente. ¿Qué cosas le suma a todo su cuadro? A todo su cuadro, todo lo que le suma es negativo. Primero porque en el trastorno que ella tenía, si era el que está diagnosticado como un TLP, cualquier abandono, cualquier crítica del otro, si un mirada del grupo, claro, exactamente, si un grupo se arma y ella queda fuera, el impacto que tiene es triple, no es el impacto, igual a nadie nos gusta quedar afuera de ningún lado, pero en una persona así, cualquier cosa puede desequilibrarla y llevarla realmente al estado en el que estuvo. Y Pero acá el error está en ingresar a una persona con un diagnóstico o con un trastorno o no haber hecho a lo mejor los estudios que corresponden o haberlos hecho y saber que esto iba a pasar. Tendría Ahora, que la haber imagen un que test estamos viendo, psicológico en el chicos. casting, ¿no? Debería haber un test psicológico, no cualquier Más persona profundo, Y sí, está sí. preparada No, no, para se estar supone que lo encerrada hay, con un se montón supone de que hay. gente. Ahora, si Se repasamos... supone, pero no, parece que no, parece que cuando tienen más problemas, más los encierran. Bueno, pero también desde el punto de vista de la producción, Sí, cuanto más neurotípicos problemas no les tiene, más interesan, atractivo obviamente. es. Más historia. Hay una marginalidad absoluta. En este momento, en este actual, mira, en octubre del 2020 yo denuncio una estructura, una organización coercitiva, una secta destructiva infanto-juvenil, que hoy tiene presos a Yago Cabrera y a su socio Nathan Castro. Y una de las chicas que está hoy como figura
era parte de esa estructura. De hecho, cuando fueron los ¿En el de allanamientos... ahora? En el Luana, Sí. sí, lo Luana contamos. Fernández. Sí, Lo Luana. contamos Y pensá, acá. para que tengas una idea, entre sus roles estaba el rol de hacer los vivos de Telegram pornográficos. Claro, es decir, que recordemos- tu hijo... Bueno, pero eso se Recordemos sabe que- entonces, recordemos antes de que ingresar no, a la Luana tiene una causa marginalidad. abierta. A ver, mencionada en un montón de causas, porque son 9 las causas que tiene esta organización, e identificada por las víctimas. Más claro que eso, imposible. Claro. Es importante lo de Luana y lo que rescatábamos recién con Jorge y lo que contábamos nosotros acá en edición anterior de Secreto Verdadero, que tiene que ver con esta posibilidad y estas causas que todavía están abiertas en la justicia y que todos sabemos que cuando se exponen también en Gran Hermano, la justicia se acelera siempre un poco más. O sea que no me extrañaría que también hayan, porque es fácil, googlear, pones el nombre, poner la causa en sí y te aparece toda la información, Sí. que estemos ante la posibilidad que Y en los ese- próximos meses veamos todo el accionar policial, judicial y una integrante de Gran Hermano siendo atractiva para que el rating A también mí me da suba. mucha Puede curiosidad del caso porque pienso el por qué ella se expone a esto. Se está buscando Bueno, una te cierta cuento por qué se protección expone. o piensa que esto va a limpiar su imagen de alguna manera, porque claramente, digamos... O le somos otorga todos- un poder. O le otorga un poder también de decirle No. a alguien que está del otro lado, mirá si yo puedo llegar a hablar. Que- Digo, hay como... me genera Creyeron muchas que preguntas. todo el material lo habían extraído, que había sido extirpado de las redes. Se confió. Y lo hicieron con mucho dinero. Pero nosotros presentamos 250 documentos en todas las causas, una causa que arranca en octubre de 2020, por eso imagínate que acá no es que uno tiene algo con Telefe, estamos hablando de un integrante de una organización coercitiva, una secta destructiva de niños entre 5 y 14 años de edad, a donde ella conformaba una estructura donde cuando le hacían una ardida al niño, le decían que si tocaban una aplicación 4 o 5 veces, iban a tener el teléfono reproducido en una picana, como para jugar con el vecino. Ahora, la cuarta, quinta vez que vos aplicabas, pasabas a ver sexo explícito en vivo de las chicas Wi-Fi, y obviamente los adolescentes y los menores podían contratar a esas chicas en un privado que queda a una cuadra de aquí, en Fitzroy al 1700. ¿Y Eso está en Luana la qué causa. era? Dentro de esta estructura, ¿qué hacía Luana? Mirá, todos hemos visto los videos, yo se los Sí. he dado a todos los medios y justamente hay vivos. 4 chicas realizando sexo explícito y los chicos los estaban viendo en directo por un canal de Instagram, de Telegram. Quiere decir que mientras vos estabas recorriendo la crisis que tienen, diríamos, un pibe en un lugar de bajos recursos, asesinado, 5 chicos con un celular, entre 5 y 14 años estaban viendo sexo en vivo y a vos te decían que estaban viendo Por eso- entretenimiento infanto-juvenil. Por eso ahora lo que queremos es presentar un participante, un joven, que fue presentado como modelo. Cuando a vos te dicen modelo, lo que vos imaginás